La Consejería de Sanidad no avala las denuncias de Podemos sobre trasvase de pacientes entre la pública y la privada centradas en el servicio de urología de Luca. En el pleno de esta mañana en la Junta General, Andrés Fernández Vilanova habló de caraduras y de omertá y el consejero lo acusó de sembrar el odio. La tensión en el Pleno estalló al ratificar el diputado de Podemos, Andrés Fernández Vilanova, las acusaciones de desvío de pacientes entre la sanidad pública y la privada en urología de Luca. El consejero no las avala basándose en un informe de inspección del SESPA. En 2013, por ejemplo, a pacientes tumorales se ellos amedrentaba con el tamaño de la lista de espera y estos pacientes acababan siendo operados sistemáticamente en el centro médico. En el año de 2016, la última denuncia consistió en un paciente que apareció de forma espontánea, mágica, misteriosa, en lista de espera sin tener previamente una primera consulta fecha dentro del servicio de urología y que después refirió que fuera visto en el centro médico también. Fernández Vilanova alude a caraduras y a omertá y del Busto lo acusa de sembrar odio y rencor respecto a una polémica que está en manos de la Fiscalía.